poco esto, lo que traías, Lili, que es un tema, ¿no? Como para en estos espacios de intercambio, como poner en discusión esto del código de la violencia. Me acordaba un poco de algo que habíamos leído acá cuando leímos Fenomenología del Fin de Bifo, que un poco él trae esto como esta mutación de la sensibilidad como efecto de este mundo conectivo, trae una especie de bloqueo de la palabra como forma también de armar lazo y mediar, ¿no? O sea, como que de alguna manera, más allá de que se van intensificando las condiciones de precariedad en la vida a partir de los proyectos y de las épocas neoliberales, lo que también empieza a pasar, me parece a mí, no sé, para pensar juntos, es esta imposibilidad de elaborar desde la palabra acuerdos, emociones, modos de convivencia, ¿no? Entonces, como que siento que también el mundo conectivo hace de la violencia un poco un lubricante también, ¿no? Para esa cosa que, no sé, que a veces no solo no tiene fin, sino es una espiral que no se sabe bien dónde puede llegar a terminar, ¿no? Me parece que ahí también está bueno pensar eh, en la época en que nos toca vivir como también hay un mundo conectivo que trae esta, dice Leukovich, esta adicción, ¿no? Como A-dicción, esta incapacidad de poder decir. Y en eso también la violencia encuentra un lugar para armar, ni siquiera armar, desarmar trama, ¿no? Pero siento que ahí está bueno algún día capaz poder traer un poco estas cuestiones. Incluso en lo escolar, me parece, ¿no? Que está bueno también pensar cómo se viene elaborando ciertas cuestiones que pensamos en términos sociales más amplios, pero también en el mundo de lo escolar, ¿no? Que es también toda eh, una, una dimensión de mucha densidad hoy, donde suceden muchas cosas, ¿no? Ahí en ese mundo de lo escolar y que también expresan gran parte de ciertas violencias y también, bueno, por suerte, de ciertas posibilidades de otras cosas que suceden en otro lugar. Pero nada, no sé, me parece que está bueno, Lili, que ahí en algún momento podamos pensar también, ¿no? Algunas reflexiones en torno a en torno a estos temas. Em, bueno, somos poquites relativamente a otros talleres, así que quizás podemos pensar en una dinámica eh, bien dialogada, pero no sé qué les parece, pero lo más sujeta al texto como excusa posible. No sé cómo ven la posibilidad de que por ahí vayamos haciendo un recorrido juntos, al menos ponerle del capítulo 4 y que podamos ir desmenuzando algunas categorías que hace aparecer Gago, y que bueno, ya un poco lo adelantaba ahí cuando nos empezamos a encontrar hoy, en la charla con Pablo, cuando estábamos pensando el taller de hoy, incluso nos surgían ciertas diferencias o incomodidades con algunos planteos que trae Gago, fundamentalmente en términos de conceptualizar o pensar los procesos políticos populares, ¿no? Bueno, no sé por ahí qué fue causando la lectura, si alguno pudo avanzar en la lectura, ya sea de la introducción o del capítulo 4 este que un poco sugerimos para pensar juntos. Pero lo que podemos ir haciendo es agarrar el texto y ir de a poquito como masticándolo en conjunto, e ir viendo de esas categorías que ella trae en escena, quizás hoy, allá casi 10 años de haberse escrito ese libro, por ahí cuáles siguen mordiendo a la realidad social, ¿no? Que nos toca atravesar, o cuáles por ahí habría que repensar, reactualizar, cuáles sirven en ese sentido también a nuestra caja de herramientas o a nuestra cartografía de, de- de la sociedad actual. Y bueno, por ahí cuáles quizás son parte de la discusión de otro momento. Parece poquito 10 años, pero en el medio pasó una pandemia, bueno, qué sé yo, una guerra. Eh, Así que podemos hacer eso y otra cosa que fuimos haciendo con Pablo es seleccionar algunos fragmentos del video también que le propusimos para que puedan ver, no sé si alguno lo pudo chusmear, donde está Gago hablando ella misma de algunas de las categorías que va elaborando en su libro. ¿Pero les parece una dinámica así, como más en formato lectura y diálogo colectivo, como para que podamos ir armando ese collage, quizás con algún párrafo que alguno marcó por alguna cuestión, nosotros compartir otros? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Vamos con esa? Bueno. Bueno, quizás por ahí, antes de arrancar,
yo lo que haría es ir yendo ordenadamente por el capítulo 4, porque encima el capítulo está medio subdividido en títulos, que cada título contiene un concepto. Nosotros con Pablo pensábamos que quizás algunos de los conceptos por ahí medio, no sé si centrales, pero más interesantes para laburar hoy, son, digo, más allá de esta idea que siempre ronda sobre la investigación, que es el neoliberalismo desde abajo como concepto, por ahí pensar un poco esta idea de el neoliberalismo como gubernamentalidad, que ella trae de Foucault, pero que trata de repensar en América Latina. Quizás este elemento que ella trae como las economías barrocas, no sé si ese concepto le llamó la atención o algo notaron de ahí, a mí me parece que está bueno y es interesante como para poder pensar la heterogeneidad, hoy no solo de las prácticas populares, sino también incluso del mundo de lo laboral, que es un poco también a donde Gago está poniendo la lupa para poder pensar estas dinámicas de esto que ella llama el neoliberalismo desde abajo. Entonces, por ahí poder entrarle a ese concepto de economías barrocas. Otro concepto que por ahí nos parecía importante con Pablo y que también hay que desarmar bastante, y acá sí que hay expertos de Spinoza que nos pueden ayudar, pero es esto de el cálculo como conatus. No sé si también ahí lo registraron o lo marcaron, pero quizás está bueno tomar el concepto e ir bajándolo un poco, con ejemplos, ¿no? Con cuestiones más concretas. Esto que ella dice, el cálculo como pragmática vitalista, que aparece propia de esta subjetividad neoliberal o de este neoliberalismo desde abajo, me parece que está bueno desarmarlo y ver también cómo opera en situaciones cotidianas. Por otro lado, el concepto de financiarización de la vida popular, yo le compartía a los compas cuando y veníamos charlando al principio mientras nos íbamos conectando, que es uno de los que a mí más me llamó la atención y me gustó de este trabajo de Gado. Como que hasta el momento no había yo hecho la conexión entre ese mundo financiero, que quizás la primera imagen que uno tiene es, no sé, los brokers en la bolsa de Wall Street, ¿no? Apostando, viendo, ¿no? Como que yo digo finanzas y pienso en eso y cómo en realidad finanzas tiene que ver con una práctica mucho más instalada, incluso en el mundo popular, ¿no? Laboral, cómo el mundo financiero convive también con las dinámicas salariales, cómo también la deuda aparece como una especie de dinamizador de esa financiarización de la vida, una deuda que, dice Gago, por lo menos contextualizando en el corto plazo, se profundiza en digo, la deuda que toma Macri, cuál es la del 2017-18, y que eso acelera un proceso de endeudamiento hacia abajo y que eso va a tener su momento de mayor intensificación en la pandemia. Eso está re interesante, como esa lectura que va haciendo Gago entre la deuda como elemento de quizás de control, ¿no? Desde afuera hacia los gobiernos, pero también la deuda como elemento disciplinante y casi ordenador y patrón de la vida popular. Eso también vamos ahí a charlar un poquito, porque lo que recupera Gago, no tanto en este libro, sino en otra investigación que hace, fundamentalmente anclada en la pandemia, es que ella encuentra que en los sectores populares la deuda empieza a vincularse a una estrategia de sobrevivencia. O sea, la gente se endeuda para pagar el alquiler, la gente se endeuda para comprar comida. Quizás en otro contexto, la deuda como modo de elaborar la economía propia, ¿no? Digo, más hogareña, tal vez tenía que ver con el acceso a otros bienes de consumo. Quizás uno se endeudaba, no sé, en una hipoteca por un terreno o por la compra de un automóvil, ¿no? Pero ella lo que empieza a notar, esto es un laburo que hace con Lucy Caballero en la pandemia, y fundamentalmente en las economías sostenidas por mujeres. ¿Se acuerdan que en un momento en Ni Una Menos, el colectivo Ni Una Menos tuvo una consigna que era libres y desendeudadas nos queremos? Bueno, tiene que ver un poco con que empiezan a notar que el dispositivo deuda opera de manera más intensiva en los cuerpos feminizados, ¿no? Y cómo eso empieza a ser una especie de patrón, que al fin y al cabo es ese mundo financiero, el que extrae ese plusvalor que se genera en la reproducción de la vida. A mí me parece que hay una clave re interesante como para poder pensar este neoliberalismo que no solo opera en términos de programas de gobiernos que llegan
a tomar los resortes del Estado, sino que son casi una constante también, ¿no? Y van operando en el mundo popular por debajo. Incluso eso, y esto lo charlábamos también al principio con, creo que Marita estaba conectada, eh, modulando un determinado tipo de subjetividad, ¿no? O sea, la deuda ya no aparece solamente como una estrategia económica, sino quizás como un modo de pensar la subjetividad neoliberal de época. Bueno, ese concepto nos parecía interesante. Bueno, ella después trae otro que lo hemos charlado acá con las lecturas de Diego Studward, que es este límite o no, y esto es rediscutible, de pensar una ciudadanía o una inclusión por consumo. En general, como que yo siento que este colectivo, en el que podemos situar a Gago, a Diego Studward, ¿no? Como el colectivo situaciones, entiende un poco ahí un límite en la experiencia de algunos gobiernos populares de ensayar una construcción de la ciudadanía o de la inclusión por vía consumo, ¿no? Bueno, ahí como que lo repiensa qué pasa cuando quizás la inclusión queda librada a dispositivos financieros o dispositivos de consumo. De vuelta, esto como para reabrir una discusión, ¿no? Porque también por el otro lado hay una modificación real de la vida material en clave de justicia social, ¿no? En algunos. Entonces, bueno, ahí también podemos charlar un poco sobre eso. Eh, y después, por otro lado, capaz abrir hacia el final esta idea que trae Gago de una ampliación del concepto clásico de extractivismo, ¿no? En esto que también trae en el capítulo que el mundo financiero lo que termina practicando por sobre la vida popular es una suerte de extractivismo en el sentido de que la pregunta que ella se hace es, en estas vidas populares que muchas veces no están sujetas a una dinámica laboral clásica, ¿no? De tipo de trabajo formal, ¿quién es al fin y al cabo el que extrae ese valor que produce la reproducción de la vida, ¿no? ¿Quién es el patrón acá? Porque uno podría decir, bueno, el emprendedor es su propio patrón, entonces lo que genera, ¿no? Es algo que le vuelve. Bueno, ella encuentra que en realidad lo que sucede ahí es que el mundo financiero está haciendo un poco, ¿no? De patrón y la lógica extractiva, de alguna manera, se traduce en esa lógica de deuda digamos, el beneficiario directo son estos dispositivos de financiarización de la vida, que bueno, de vuelta nos van extrayendo ese valor que se produce en lo que implica la propia reproducción de la vida. Bueno, esos 5 o 6 conceptos con Pablito, yo a Pablo le digo Pablito, pero no es una cuestión de afectividad, no es una cuestión. Con Pablito veníamos pensando poder pensar juntos. ¿Alguien quiere traer algún concepto más a este mapa? Como para decir, bueno, por dónde, cuál resonó más, y vamos ahí y le vamos entrando y lo anotamos y para pensarlo juntos, juntas. O algo de la lectura, no sé. Digo como para armar este temario antes de arrancar conjunto. Yo lo que agregaría, que es un poco el resumen de algunas cosas que vos dijiste, el concepto de reproducción de la vida, ¿no? Ajá, Que ella hace mucho hincapié. bien. Las Bueno, estrategias que uno hace para sobrevivir. sí. Sí, está bueno el concepto de, ¿no? Como que reproducción social también, ¿no? Reproducción social de la vida, o reproducción de la vida social. Siento que también ahí ella le agrega ese carácter como material y simbólico, ¿no? Como a la reproducción de la vida, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Cómo se sostiene la vida cotidianamente. No recuerdo si lo Bueno, dijiste, perdón, no recuerdo si dijiste el tema de economía abigarrada, ¿lo tenés el concepto sí, ese? yo lo anoté para que lo pensemos con esta idea de, a ver dónde está. Economía barroca, ¿no? Economías barrocas, que ese sería como un poco el sinónimo de abigarradas, ¿no? Ok. Bueno, ahí vamos entonces. Esperen que si quieren voy a compartir pantalla, así lo vemos juntos
Ya Ah, está ¿puedo compartir habilitado. pantalla, Marco? Sí, sí. Sí, creo que es este. Ahí. Ahí te ves, sí, ¿no? Agranda un poco la pantalla. Eh, La muy letra. bien. Como chiquitito. Somos A gente ver, grande. O hacerle un poco de zoom ahí, ahí está, ahí se ahí ve cómo mejor. va. Sí, ahí por lo menos Ahí va acá se mejor. ve mejor. Bueno, ahí, ¿no? Anotamos neoliberalismo como gubernamentalidad, entre paréntesis esta idea de del neoliberalismo como que crea un mundo político. Esto está bueno porque ella lo que trae un poco es tratar de desmitificar esa idea de que o sea, el neoliberalismo es igual a mercado y, si se quiere, Estado igual a política, ¿no? Sino que no hay una decisión entre la economía y la política, sino que hay en esta forma de neoliberalismo pensada desde el concepto de Foucault como gubernamentalidad, un, una alianza, ¿no? Y una elaboración o una composición de un mundo político que de alguna manera tiene una regla clave en cuanto a ser expresión de la dinámica empresarial o de la lógica empresarial, ¿no? Pero digamos, en este sentido, lo que ella intenta hacer, o lo que por lo menos entiendo yo, es no separar estos dos mundos de lo político y de lo económico, entendiendo que el neoliberalismo solo va a ser de alguna manera un régimen de lo económico por sobre lo político, ¿no? Sino que eso va a componer una forma de hacer política, de hacer economía y de pensar la vida también, ¿no? Bueno, neoliberalismo desde abajo, pensar los elementos centrales del concepto, pero siempre situado en América Latina. Pensemos que si ella está tomando un concepto de Foucault, Foucault seguramente está pensando en la sociedad de en su época y en su sociedad. Y acá lo que traía Robert de las economías abigarradas, barrocas, bueno, cálculo como pragmática vitalista, como Conatus, financiarización de la vida popular, ciudadanía por consumo, extractivismo. Y si por ahí sí llegamos, esto de las luchas feministas, que no aparece tanto en el texto, pero sí aparece en el video, que ella trata de pensar las luchas feministas más cercanas, las últimas, las más actuales, como una posibilidad de hacer una lectura de por dónde está yendo la mutación del neoliberalismo, ¿no? Y cuáles son las posibles incluso intervenciones y tensiones que se pueden hacer sobre esa dinámica de vida. Así que también ahí está interesante porque ella trae un poco cómo el feminismo lee y reactualiza incluso el vínculo entre neoliberalismo y violencia. Eso también está bien interesante, porque un poco sostiene Gago ahí de que neoliberalismo y violencia es un par que van de la mano casi prácticamente desde los propios orígenes del neoliberalismo. Quizás en contra la idea de que eh, quizás el neoliberalismo y violencia serían pares por separados, por lo menos dice Gago, en la historia de América Latina, son conceptos que se articulan y desde sus inicios van de la mano, ¿no? Eso me parece que está bueno. Y ella dice, bueno, las luchas feministas tienen cierta capacidad de lectura sobre las nuevas violencias o sobre ciertas violencias que hasta antes de las luchas feministas no aparecían enunciadas. Así que ahí me parece que también está bueno. Bueno. Dejo de compartir entonces. Em, Hola, Nadie, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, bueno, vamos entonces, vamos por el principio, si les parece. Miren que acá tengo el machete. Esta idea de neoliberalismo como gubernamentalidad, eh, no sé, ¿alguien apuntó algo o hay alguna cuestión que genere alguna duda, quizás con respecto a esto que trae de Foucault, alguna cuestión que necesitemos pensar así como juntos? Yo después tiro un par de cositas que fui anotando, pero bueno, pero por ahí eso para abrir. Vos, perdón, yo me enganché recién. Más que
Yo me enfoqué más en otra cosa al leer el capítulo 4, ¿no? De esta cosa del de abajo y del de arriba y la incidencia por ahí en nuestro país del 2001, que Ujú. uno, en varios autores, casi todos los que hemos leído hablan de ese periodo de nuestra historia como que fue una ruptura cultural en el sentido de que esa lógica de organización social, del trabajo formal, del Estado, se rompió y ahí empezó a surgir esta nueva trama social de solidaridad, de supervivencia tan contradictoria, que son esos votantes que hoy no entendemos, que dicen, a mí lo que no me cierra es donde están los de esa clase media gorilas, que no entran en esta lógica, que esos son los nuevos. Está bueno ahí, Gana, lo que traes. Capaz lo podemos pensar, ¿no? Como que en ese esquema de sectores populares o neoliberalismo desde arriba, que quizá uno podría pensar en más de los sectores dominantes, ¿qué pasa con esos sectores medios que también muchas veces definen la dinámica social, ¿no? Está ¿Mm? bueno, porque ahí no aparece mencionado, digamos, en el capítulo. Bueno, yo así como tirar puntas, pero muy propias del texto, me parece que está bueno así como eh, acuerdo común, esta idea de que lo que va a intentar quizás Gago en la hipótesis de su libro es no desprenderse, pero sí poder generar un complemento a esta noción que es más clásica de neoliberalismo, que quizás lo piensa como una especie de, no solo modelo, sino como programa político, económico, impulsado desde arriba en determinados momentos, en el caso de Argentina, de la historia de nuestro país, ¿no? Que uno podría ir poniendo algunos mojones en Martínez de Oz y la dictadura del 76, los años 80, los 90, ¿no? O sea, como ese programa político que, quizás digo, para no ser larguero, tiene como algunos elementos centrales en el libre mercado, en la privatización de los recursos nacionales, en la comandancia mucho más presente del capital financiero que quizás el capital clásico productivo industrial, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, frente a esas nociones de neoliberalismo por arriba, por lo menos para pensar los procesos latinoamericanos, es fundamental pensar otra cosa que es qué pasa en el mundo de las subjetividades. Esa sería un poco también la clave, ¿no? De esto de pensar el neoliberalismo desde abajo, en realidad es la pregunta por qué tipo de o qué modos de subjetivación también produce el neoliberalismo y por lo tanto qué formas de vida de alguna manera derivan de este proyecto, de este modelo económico, social, político, cultural. Y ahí quizás la clave, que a mí me parece interesante, es esta idea de que la idea de gubernamentalidad incluye la idea de libertad como elemento central de su forma de gobernanza o su forma de dominación. En este sentido, quizá lo que está bueno pensar es que quizás una noción clásica de Laissez-faire. gobernanza, ¿cómo? El laissez-faire famoso que Claro, bueno, ya vieron que después hace toda una historización con los fisiócratas, y no como traen quizás esta novedad de que gubernamentalidad va a estar mucho más vinculado al impulso de las libertades más que a sus cercenamientos, ¿no? O sea, como que la libertad de alguna manera va a ser aquello que va a modular esta forma de gobierno. No por vía represiva, esto pongámoslo también entre paréntesis, porque vamos a ver que en América Latina sí existe efectivamente esa vinculación con la represión y la violencia, pero por lo menos en términos, si se quiere, teóricos o de ciertas dinámicas que adquiere la gubernamentalidad, está esta idea de que gobierna a partir del impulso de la libertad. Una libertad obviamente que vinculada a una libertad individual, una libertad mercantil, si se quiere, ¿no? O de entrar libremente en el juego de la oferta y de la demanda del mercado. Pero quizás la noción más importante o la novedad que va a tratar de pensar Gago con esta noción del neoliberalismo como gubernamentalidad, es de un poder que ya de alguna manera no disciplina a través o únicamente vía represión o cercenamiento de libertades,
sino justamente todo lo contrario, exacerbando la libertad individual. Digo, esto no está muy lejos Claro, lo de, que de- estamos viendo. de- de nuestro gobierno actual, del viva la libertad carajo, ¿no? O sea, ¿qué significa esa consigna en el marco de un gobierno ultra neoliberal? Bueno, responde un poco a esta idea de que la gubernamentalidad quizás toma como eje central para, para elaborar dispositivos de control la libertad en su sentido exacerbado y siempre individual, ¿no? Eso como algunas cositas como para tener en cuenta. Otra de las cuestiones que ella dice, bueno, este neoliberalismo como Una gubernamentalidad, consulta. sí, U- Uno puede hacer a lo mejor un paralelo. El neoliberalismo necesita un sujeto libre, como el inicio del capitalismo necesita un trabajador libre, no sujeto a la tierra. Por eso la pregnancia y la fuerza del concepto de libertad. sí. Sí, y también hay una cuestión que se suma a eso, Marce, que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Como la intervención sobre el plano de lo afectivo y del deseo, ¿no? Bueno, de acá viene un poco exacerbar ese deseo de ciertas libertades que de vuelta, ¿no? Acá es como que en realidad, no sé si decir es una ficción, pero está sostenida sobre una igualdad, una desigualdad radical en cuanto a quienes tienen la posibilidad de poder ejercer esa libertad de deseo o esa libertad de mercado, si se quiere, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí como para anotar, yo por ejemplo punteé una de las frasecitas que dice, bueno, el arte de gobernar se transforma fundamentalmente en esto de respetar la proliferación de iniciativas en lugar de limitarlas, ¿no? Entonces, gobernar es como saber cómo decir que sí al deseo. De vuelta, siempre encauzando ese deseo en la clave mercantil, ¿no? En la clave neoliberal, en cuanto en una clave empresarial, y también como impulso a una lógica de acumulación, ¿no? Entonces, ahí me parece que está interesante porque el neoliberalismo, además de trabajar sobre el plano material de lo económico, trabaja también sobre el plano del deseo, sobre el plano del afecto, sobre el plano, si se quiere, de lo imaginativo, ¿no? De cuál es la utopía de vida, el sueño de vida. Fundamentalmente va a tener que ver con eh, como, ¿cómo sería la palabra? Como resignificar o reterritorializar la idea de libertad en este mapa neoliberal eh, de modo de vida, si se quiere. Bueno, una cosa que me parece interesante a partir de este concepto, dice Gago, que el neoliberalismo no va a ser el reino de la economía suprimiendo a la política, sino que lo que va a hacer es crear un mundo político, ¿no? Es un régimen de gubernamentalidad. Pero la característica fundamental de ese mundo político que crea es que ese mundo surge como una proyección de las propias reglas y los requerimientos del mercado de competencia, va a decir Gago, ¿no? Entonces ahí está un poco en qué clave va a ser pensada la libertad, el deseo o el estímulo a que, bueno, vos sos libre, podés hacer lo que quieras y sos libre de morirte de hambre, básicamente, ¿no? Bien. Seguimos entonces un poco. Eh, Él dice que el mercado vigila al Estado. Hay una inversión, ¿no? Que el sí, control del Estado sobre el mercado, acá el mercado controla al Estado, lo conduce, ¿no? sí. Sí, también aparece una noción de que la vida en sí como una gran empresa. Por eso, ¿no? Como que es reinsertar esa libertad en esa lógica de producción de vida, pero en términos mercantiles. Qué Bien. nuevo Pero concepto que dijo Hay que uno le un, vendía el trabajo al, al dueño de la empresa. Escuché ¿Cómo? que No, me no di- escuché el. Bueno, ahora una de las últimas veces que habló era como sí. que la retribución, o sea, no era tu empleador,
Era al revés así el concepto. O sea, vos le vendías tu mano de obra por un valor que era el dinero. Así que entonces no había relación de dependencia. Más o menos eso quiso decir. Ya no Creo existe la que los relación del dinero. explotadores éramos nosotros, algo así, Claro, ¿no? Como que nosotros claro. explotábamos a- Desaparece el concepto de explotación, más que nada. Era eso. Ahora yo pregunto, en el Sí, neoliberalismo, entonces, el deseo y lo afectivo, ¿se relaciona con el odio hacia el otro? ¿Con la necesidad de eliminar al otro? Será la Pregunta, ¿eh? No. competencia. ¿qué dicen? ¿Cómo? Será la competencia. Está Yo, buena. yo creo, yo creo que se toma al otro como el que limita mi libertad. ¿Eh? ¿Cómo? Que Claro. toma, que el otro limita mi libertad. Y cuando el otro es colectivo y se llama Estado, me lo limita aún más. Claro. Y seguro no lo cuida, desde ya, por lo menos, cómo va. Cuando sucedió esto del puerto de Rosario, ¿no? Ahí totalmente corrido el Estado provincial, el Estado nacional sobre el río Paraná, ¿no? Y la entrada de la droga o la salida de la droga también, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no sé si te odia, pero seguro que no te cuida. Sí. Es que yo no necesito que me pongo en libertario, yo no necesito que me Ah, pide nada. Déjenme libre. Yo solo eh, puedo. Si no me ponen trabas, yo puedo llegar hasta la luna. Sí. Hay un párrafo en la 211 un poco para pensar, ahí como dice Orlando, ¿no? Al otro como obstáculo, propia satisfacción por ahí, ¿no? Dice, no se acepta morir o ver reducida la vida al mínimo de sus posibilidades. La aceptación de las reglas del cálculo viene íntimamente aparejada a un movimiento de producción de subjetividad de querer, está entrecomillado, ¿no? Son verbos, emprender, arreglárselas, salvarse. Tal vez en este punto haya que abrir eh, y dividir al conatus. Bueno, aparece ese concepto, ¿no? Pero por ahí de todo este vocabulario que siempre aparece, ¿no? En la técnica neoliberal, que tiene que ver más con lo individual, o con la ilusión de que todo lo vamos a poder hacer, ¿no? Y que el otro es alguien a eliminar, pues ahí en una piedra en el zapato que puede molestar, algo de lo personal, Sí. ¿no? A mí me parece clave la palabra competencia, esto que traía Orlando. O sea, como que el vínculo con el otro, al fin y al cabo, siempre va a estar elaborado desde la idea de competencia. Por eso, digamos, la exacerbación de esas libertades, va encontrando en el otro un límite, ¿no? Y bueno, y más cuando ese otro es el Estado o es la casta política, eso como que se elabora como un discurso. eh, de eliminación de ese obstáculo, ¿no? De esa barrera que pasa a ser el otro, en esta lógica de, bueno, lo que prima es la libertad individual. El tema de vuelta es en qué condiciones materiales, reales, concretas, sucede esa clave de la libertad individual, ¿no? Que en general son condiciones de desigualdad y que en algún punto recordaba yo cuando leía el texto esa frase que es de Rebelión en la Granja, ¿no? De somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? O sea, la competencia siempre va a poner en mejores condiciones de competir al que tenga, digamos, cierto recurso simbólico y material para ganar en esa contienda de alguna manera. Pero así y todo, hay como una especie de fantasía de que esa escena es libre para que todos podamos participar en condiciones de igualdad. Parece que ahí está un poco también, no sé si decir la trampa, pero la clave o lo que mueve a que esa competencia sea constantemente la propia dinámica de la vida social, incluso no de la vida con otros. Estoy pensando en voz alta con ustedes, pero me parece que ahí una palabra clave es competencia.
Por eso la libertad es traducida en términos neoliberales. Gago dice en un momento, no es que la libertad sea neoliberal, sino que el neoliberalismo la ubica como condición de esa lógica de competencia y acumulación, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante porque la disputa está en dónde se agencia esa palabra, libertad, ¿no? Ibas a decir algo, Orlando, ahí también. Sí, porque yo creo que es una derivación del concepto de Hobbes, de abandonar el estado natural para introducirnos en un estado civil en donde necesariamente tenemos que resignar derechos, tenemos que resignar libertades en pos de un contrato social que nos permita vivir. A diferencia, la crítica que le hace Spinoza a Hobbes es que dice que en realidad en el estado natural no se puede ejercer ese derecho natural, porque como es todos contra todos, nadie está seguro absolutamente de nada. Entonces, en realidad, la libertad, el derecho natural, se ejerce con mayor potencia dentro de una comunidad, donde nos Claro. sentimos protegidos entre todos. Bueno, creo que ese es el corazón que se ataca acá. Hay una exacerbación de eso, de creerse que si no se mete el Estado todo irá mejor. Y un pequeño ejemplo, y ya termino. Lo que pasó con Bahía Blanca, a mí me llamó la atención. Esto de que el Estado nacional no se haga cargo y deposita todo en la solidaridad tantas veces pregonada, pero la solidaridad entre nosotros es en situaciones ya caóticas, ya de una tragedia, no cuando las cosas están medianamente bien. Pero bueno, ante una tragedia como la de Bahía Blanca, hubo una avalancha de solidaridad, de aportes. Pero como no se manejó desde el Estado, no se ordenó, no se coordinó, bueno, llegaron a Bahía Blanca cosas mal etiquetadas, que no se sabía ni para qué era, redundancia de bienes y falta de otros. Fue caótico. Bueno, ese es el mejor ejemplo que tenemos que estar organizados y tiene que haber una institución que trabaje eficientemente, ya todo lo que sabemos, pero si lo dejamos librado a las individualidades, bueno, es el caos. Se encuentra María, la María, pregunta. Sí, quería preguntarle a Orlando, que hablabas de este concepto de Spinoza respecto a Hobbes. Ese concepto de comunidad en Spinoza implica, bueno, él no hablará de Estado, pero yo diría, traería acarreado la participación de un Estado, la sola comunidad. ¿Cómo se hace para administrar esos derechos, esos límites entre unos y otros? ¿No trae aparejado algo de eso? Sí, finalmente llega porque su obra final, que no la terminó, fue el Tratado Político, o sea que llegaba desde la filosofía, desde la sustancia única, pasando por las pasiones humanas y llegaba hasta el Tratado Político. Y él creía que la democracia era el mejor de los sistemas, porque el poder estaba más distribuido. Pero, ojo, todo tenía que ver con, lo hablábamos anoche de esto, con que el vulgo salga de esa situación y adquiera mayor conocimiento. Si lo traemos a estos días, nos sorprende y nos alarma la baja participación electoral. Lo decías vos ayer, María. Está bien. Pero, y una mayor participación electoral de gente que no tiene absolutamente la menor idea de nada, salvo lo propio, que no le alcanza la guita, que en fin, que ve que su hijo tal cosa, que el hermano, pero fuera de eso no tiene la menor idea y no su voto. Eso es más democracia si con la Bueno, intervención. ahí está el trabajo de los partidos políticos, si no caemos en el voto calificado, Sí, sí, cuidado. sí.
De eso se trata, de la política. Por eso yo decía, perdón, no quiero retrotraerme una charla que no están, que solamente el mercado, las verduras no alcanza. Es importante el trabajo político para que la gente tome conciencia de qué es lo que va a votar y sepa elegir entre las opciones. Sí, sí, Pero entonces sí. mi Yo eso pregunta pienso, va María. sintetizando, ¿es posible comunidad sin Estado? Para mí no, porque de alguna manera creo que no. No sé lo que opinan los demás, pero yo creo que Para en el toda mercado la organización, precisa. pero es que en toda organización, en un club hay una comisión. Yo vivo en un edificio que hay un consorcio y hay una comisión, si no, es caótico. Y no podés hacer todo el tiempo una Pero bueno, asamblea de 47 millones. Eh, Me hizo acordar cuando fue lo de Bahía Blanca, se ponía mucho hincapié, de hecho se leía mucho en las redes, ¿no? Decir, bueno, pero ¿para qué se lo vas a dar al Estado si las donaciones se las van a robar? Entonces todo, Perdón, todo- Quizás lo estoy que... haciendo otras cosas y voy escuchando, así que quiero hacer una mínima intervención debido a la pregunta si hay, puede haber comunidad sin Estado o Estado sin comunidad. La comunidad es la que crea el Estado. O sea, la conformación de los grupos de personas, los intereses y los objetivos son previos a la creación del Estado. Sería imposible un Estado organizado sin una comunidad. Por lo tanto, por eso es tan importante el tema de la comunidad organizada. A Listo. mí me gusta más quizá hablar de organización en vez de hablar de Estado, porque ahí le estamos poniendo una etiqueta que tiene una significación, digamos, ya prefijada, ¿no? Entonces quizás habría que, diría yo, ¿no? Ponerle la mínima organización necesaria y posible como para que este, pueda haber una vida en comunidad. Creo que sería lo más adecuado, es lo que me parece a mí. Ale, me parece genial lo que tú quieras decir, pero me parece que nuestro libro de cabecera por eso se llama La comunidad organizada, de lo cual no tenemos que olvidarnos. La comunidad, si no está organizada, solamente es algo desarticulado que no sabe para dónde va. O sea, y de la comunidad, de los intereses y los líderes de las comunidades, desde las más chiquititas hasta las más complejas, se genera la organización sí o sí. Si no, vamos a seguir tirándole, los pájaros le van a seguir tirando la escopeta. No sé, no sé si se me cortó internet o si pude hablar. un poquito se me cortó, pero no sé si a todos les pasó. Sí, Diana, se te escuchó bien. Ahí va. Bueno, ahí tiraste una... ¿Qué pregunta, María, eh? O sea, siento que ahí hay... Porque... Ay, estoy, ¿no? Estoy presente en este Zoom. Sí, Sí. estás. Ah. Gracias, Y Sí, el Marisa. otro día perdón. Roberto quiere hablar. Sí. yo acuerdo en parte con lo que dice Diana, digamos, sin dogmatizar la comunidad organizada, que después fue el proyecto argentino, modelo argentino para el proyecto nacional que planteó Perón como un proyecto superador a ese, pero que no tiene tanta difusión, digamos. Pero me quedo más en base a lo que estamos charlando, con un textito de Ailton Krenak, que es un pensador de acá, que se llama Alianzas Afectivas, que pone en cuestión el concepto de ciudadanía. E incluso dice eh, que, bueno, que las comunidades, no solo desde la práctica de la democracia formal, pueden resolver o intentar resolver sus problemas, ¿no? Y habla en ese momento de lo que son las constituciones plurinacionales. Cuando lo escribió se ve que estaban en el medio del proceso de la elección constituyente de Chile, que después se vino todo para atrás. Pero como concepto, digamos, él habla de algo que se habló como la forestanía, que es
que recurrir a las alianzas afectivas, donde propone afecto entre mundos no iguales, digamos, que aceptar al otro, un poco lo que siempre habla Alejandro con el tema de la ecotrosquidad, de bueno, tener en cuenta a lo que no es la especie humana, sino cómo nos dejamos afectar por el resto, ¿no? Él habla de un tema concreto de la unión entre los pueblos originarios con un grupo que fue eh, colonizado y excluido y que, bueno, que se integró a la construcción de esa comunidad, que obviamente en las grandes ciudades, como nos pasa a nosotros, es mucho más difícil. Y con lo cual, yendo a Gago, me parece muy interesante el tema de cómo desde abajo se genera estrategias para sobrevivir, cuando te mezclan la fiesta con el mercado, con la trata, con lo que le toca vivir a todos los compañeros que están en los pueblos más, en los lugares más marginados. Nosotros a lo mejor vivimos un poco más acomodados, pero digamos, también caes en eso de la comunidad o en el individualismo, digamos. Yo creo que más que caer en el individualismo hay que aceptar que somos todos distintos, que tenemos distintas singularidades, pero lo comunitario es que somos capaces de hacer juntos, digamos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre y yo creo, estoy convencido, hace un tiempo lo escuché a Luis Brustein, que el tema que estamos en nuestras instituciones de la democracia formal, así como está planteada, estamos en crisis y lo que tenemos que agudizar es el sentir, los afectos para ver cómo inventamos otros mundos que nos permitan habitar algo que sea la democracia con las instituciones formales. Bueno, sonó acá la alarma vecinal. Perdón. Hablando de comunidad vecinal. Me quedé pensando, María, bastante en esta pregunta, porque, o sea, por un lado, digo, me sale pensar con tu pregunta esto de que bueno, es imposible esencializar los posts, ¿no? Estado, como que habría que situarlo históricamente, o sea, qué tipo, si existe una sola forma de Estado, o quizá lo que está en discusión también es que en esto que trae Ale, el modo de organizarlos implicaría pensar otra forma de la estatalidad. También pensaba como en esa pregunta, ¿no? Digo, del Estado siempre situando y pensando en la pregunta de bueno, qué tipo de estatalidad es posible construir en determinadas condiciones históricas. Y después pensaba en esto de que comunidad y Estado, ¿no? Como dos palabras que quizás el diálogo ya de por sí es bastante conflictivo. Yo siento que la comunidad es preexistente al Estado y que quizás lo más moderno que se vincula al Estado es la idea de sociedad, ¿no? O sea, como que lo que trae un poco las constituciones de los Estados-nación es esta idea más moderna de sociedad, en cuanto también, si se quiere, como que es la escena sobre la cual interviene ese Estado moderno, ¿no? La sociedad como, sí, como una creación también teórica para poder pensar un modo de gobierno. En este sentido, siento que recuperar, me gustó la pregunta que trae Robert cuando pensamos la comunidad, quizás es esa pregunta por el qué podemos hacer juntos, juntas, juntos. Quizás la pregunta también, María, es si es posible poner en diálogo elementos de lo comunitario con elementos que son propios de una estatalidad que fue constituida más en diálogo con la idea de sociedad, ¿no? Más que de comunidad. Eso me quedé pensando igual en lo que Es vos que yo traías, creo porque por siento eso, que es un cuando desafío también, surgió ¿no? lo que decía Orlando de Spinoza, y veníamos hablando de las libertades para volver al origen de Gago, ¿no? Y de las libertades Sí. individuales que plantea el liberalismo. Y a mí me parece que el único que puede organizar o limitar las libertades individuales es un Estado. Entonces ahí me surgió un poco la duda.
como forma de organización, claro, las formas que va tomando el Estado, después la comunidad se garantizará que ese Estado responda a sus intereses, pero así como decía Orlando, un consorcio, además, como ¿quién puede ser el organizador global de una sociedad que ponga en orden esos derechos individuales y garantice los sociales? No se me ocurre algo más que un Estado. Luego el contenido o las formas de ese Estado dependerá de la comunidad. Yo Digo, creo que Sí, lo sí, sí. podríamos poner en términos de que la comunidad es lo constituyente y el Estado es lo constituido, que siempre puede ser reconstituido. Y sí, yo creo que en estos momentos Sí. tenemos que estar en un proceso de reconstitución primero tenemos que recomponer la comunidad, ¿no? Porque como decíamos, como dicen en el Eternauta, la brújula anda bien, lo que está roto es el mundo. Hace poquito me llegó un libro, todavía no lo leí, pero ahora lo voy a pasar al grupo, que creo que es de Miguel Maceo, que se llama La comunidad autoorganizada. O sea, ahí hay como una especie de, no sé, de diálogo o de gesto a la comunidad organizada. Diana un poco traía ese libro, ese concepto. Pero bueno, después se los voy a pasar porque quizás hay algo ahí a discutir alrededor de esto que traes, María, ¿no? Digamos, de de qué implica, no sé si una superación, pero sí otro modo de pensar lo comunitario, si eso tiene que estar regido por algún poder central llamado Estado, si en realidad son anillos o esferas de participación que se irán vinculando de diferentes maneras. Bueno, ahí quizás hubo algunos procesos más o menos cercanos en América Latina, incluso como fue el chavismo, que también a partir de la organización de comunas, por ejemplo, se intentó pensar en una democracia o una forma de estatalidad mucho más participativa, ¿no? Bueno, que incluso que incorpore ese, si se quiere, esa apelación a lo individual, pero siempre en clave de una individualidad o de una singularidad que se potencia en lo común. También me parece que ahí está un poco lo que traía Orlando, de esas diferencias que parecen teóricas, pero que después tienen intervención directa sobre los modos de pensar la política entre la idea de Hobbes, ¿no? De un pacto social que en realidad se constituye por miedo en algún punto, o sea, el afecto que domina ahí es el miedo, porque digo, más o menos, digo, no soy un estudioso de Hobbes, pero para tirar algunas ideas, él trabaja esta noción de que previo al pacto, que constituye al soberano como ese elemento organizador del pacto, lo que hay es un estado de guerra permanente, dice Hobbes, ¿no? Entonces, esta famosa frase del hombre lobo del hombre tiene que ver con que el otro es un potencial agresor mío en ese estado de guerra. Por eso, de alguna manera, el pacto se constituye por la preservación del ser, pero el motor es el miedo. Quizás Spinoza lo que trae es una cuestión mucho más vitalista, si se quiere, ¿no? O sea, como que el pacto o el acuerdo común no está implicado al miedo, sino a la posibilidad de potenciar eso que él llama las pasiones alegres, que básicamente digo, la trama vital misma, ¿no? A Lo mí, habla Dussel también esto, y él dice, no, nunca el ser humano estuvo en estado de naturaleza. Siempre el ser humano nació dentro de una comunidad. Y es la comunidad la que genera a los individuos y no los individuos la comunidad. Siempre el ser humano y siempre fue la cooperación la que ayudó a la evolución del ser humano, a mejorar. Hace poco lo escuchaba una antropóloga que la diferencia entre las diferentes especies de seres humanos muy antiguos, la prevalencia del Homo sapiens fue justamente el trabajar en grupo, el trabajar en comunidad y no el dispersarse. Y eso los ayudó a preservarse. Finalmente, el conatus individual es imposible en soledad. Claro, claro, está bueno. yo iba, Algo iba que a quedó. decir, Dale, Manuel. Sí, sí.
¿Puedo hablar? Sí, obvio. Ah, no, que a mí me preocupa, digo, ¿no? Estos emisarios del caos en nombre de la libertad. eh, ¿A qué quieren llevar a los países? Que yo veo que esto se está dando en los países que tienen alguna forma de resurgimiento, o sea, países, digamos, que todavía estamos en formación o somos emergentes, porque ellos hablan de no prácticamente desarmar el Estado que tenemos, achicarlo de forma tal que prácticamente no existan los controles. Eh, a veces me preocupa que nos estén llevando a un estado de colonia, porque eso no ocurre en los países del primer mundo. Se cierran y protegen, pero sí estos emisarios, digamos, del caos que nos gobiernan, quieren un estado diferente, un estado sin controles, sin organismos. No sé, lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Ustedes lo llevan a algo más global, pero digamos, ¿no? Están desarmando todos los controles. Si ustedes se dan cuenta, el INTI, el INTA, todo aquello que nos hizo un país grande, lo están llevando, lo están destruyendo. Entonces creo que nos vamos a dar cuenta de esa destrucción cuando ya no tengamos nada. Esa es más mi preocupación, y todo en nombre de la libertad. Agrego una cosa, Mabel, a las destrucciones. En el boletín oficial, no sé si salió ayer o antes de ayer, se sacaron las regulaciones para la fabricación y la venta de armas. Sacaron todas las regulaciones. Sí, Así sí. que mirá para dónde quieren que vayamos. Yo creo que vamos hacia una colonia de vuelta. O sea, eso que en algún momento se propuso que Argentina no crezca y bueno, y así también los otros países en vías de desarrollo, ¿no? Em, Quizás está Perdón. bueno, sí, ¿no? Está muy bien, Mabel. Introducir hace unos minutos un fragmentito que recortamos de una clase que da Verónica Gago, o sea, un Zoom, que me parece que está bueno. Está ahí como que recupera esta noción de neoliberalismo desde abajo, digo, como para dialogar ahí con la autora y ver ahí también qué podemos discutir o charlar. Así que pongo ese fragmentito y después me parece que estaría interesante eh, pensar un poco, porque bueno, recién surgió esta idea del conatus, Gago la trae, así que estaría bueno en qué clave piensa el conatus vinculado a la idea de cálculo. Y después me parece que estaría bueno que no se nos vaya el tiempo hoy y que podamos discutir algo de esto de la lógica de lo financiero interviniendo la dinámica incluso del mundo de lo popular. Me parece que también ahí hay una clave. Hay algo que me quedé pensando con lo que trae María, esto de si es posible una comunidad con sin Estado. Claramente también lo que muestra la experiencia en América Latina, por más de que en términos conceptuales o discursivos se apele a una no intervención estatal, el neoliberalismo en nuestra región se articuló fundamentalmente con el Estado, ¿no? O sea, no pudo haber neoliberalismo sin la articulación con los principales resortes del Estado. Eso me parece que también está bueno como para poder pensarlo, porque bueno, justamente discute con ese elemento que en teoría es como central en la propuesta neoliberal de, digamos, como que eliminar aquello que obstruye nuestra libertad, de que el Estado es un poco la piedra en el zapato, pero como la experiencia en América Latina demuestra justamente todo lo contrario, una articulación directa entre el Estado y el neoliberalismo, ¿no? Bueno, pongo un rato a Gago y ahí charlamos. Está bueno verla hablando. Eh, esperen que compartir sonido. de abajo. Pero a la vez, complejizando esto, yo propuse esta noción de neoliberalismo desde abajo en mi libro para tratar de dar cuenta también de cómo
en nuestro país. En mi investigación está basada en Argentina en particular, pero creo que esto puede dialogar o puede resonar con la experiencia, con la realidad de otros países, como la reproducción social, ¿no?, de las mayorías había sido desposeída, despojada, privatizada después de las reformas estructurales de los años 90, y cómo había sido modificado los términos del trabajo asalariado y no asalariado, y cómo todo eso había sido repuesto por infraestructuras populares y comunitarias que al mismo tiempo saben lidiar con el neoliberalismo, asumen ciertas premisas en términos subjetivos del neoliberalismo y a la vez lo confrontan. Pero a mí lo que me interesó siempre es tratar de pensar esos planos en simultaneidad. Es decir, no pensar unas subjetividades subalternas puramente antineoliberales, ¿no?, que se pudiesen leer en términos de sujetos que resisten de manera completa al neoliberalismo, sino sujetos, y en particular subjetividades, ¿no?, que están obligadas a lidiar con las condiciones impuestas por el neoliberalismo, ¿no?, que hay una experiencia de subjetivación política en esa desposesión impulsada por el neoliberalismo, y que aún así es posible prácticas, ¿no?, y formas de organización que también confrontan al neoliberalismo. ¿Cuáles fueron los momentos en que se va articulando neoliberalismo y extractivismo, ¿no? Entonces, a mí me aparece como interrogante político, ¿no?, ¿cuál es ese carácter de estas prácticas que parecen desplazarse y estar permanentemente negociando entre dinámicas que son a la vez, o por momentos consecutivos, de obediencia y de autonomía, que están disputando la interpretación de las condiciones neoliberales en las que se despliega la reproducción social, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que son prácticas populares que no están en una fuera de autonomía completa, que no se pueden clasificar a una especie de subjetividades antineoliberales en un 100%, si lo pudiésemos cuantificar así, que están lidiando con las condiciones neoliberales para la reproducción de la vida, y que al mismo tiempo tienen una capacidad de lucha, de confrontación, frente a estas agendas neoliberales. Esto me llevó a tratar de discutir o a ampliar un poco la definición de neoliberalismo, digamos que es un poco más sentido común, de un conjunto de reformas estructurales que vienen como planificación centralizada desde los organismos multilaterales de crédito y adoptadas por nuestros gobiernos, y tratar de pensar esta otra dimensión, digamos, porque esa es la definición de neoliberalismo desde arriba, llamo yo, ¿no? Tratar de entender también este otro plano del neoliberalismo desde abajo, buscando, como les decía, desafiar un poco las lecturas totalizantes del neoliberalismo, sobre todo porque, y este es un punto que me parece importante, esas lecturas totalizantes lo que hacen es tener la premisa o el supuesto de una derrota definitiva de las subjetividades subalternas, ¿no? Y esto me parece que, bueno, hay un archivo para discutir esto en América Latina que tiene que ver, no lo voy a desarrollar ahora, pero que tiene que ver con, por ejemplo, el impacto y el tipo de doctrina de Hernando de Soto en el Perú, cuando ya desde los años 80 está pensando las subjetividades populares en términos de subjetividades que tienen que ser reconocidas como subjetividades propietarias, ¿no? Y que el problema es no reconocer el deseo de propiedad en las subjetividades populares. Digamos, adoptar esa formulación en un tono homogéneo, me parece que lo que hace es poner como premisa del razonamiento esta idea de la derrota definitiva de las subjetividades subalternas. A mí me interesa sí tener un realismo sobre cómo estas subjetividades populares tienen que lidiar, ¿no?, con estas dinámicas de propiedad, con estas dinámicas de despojo, con estas dinámicas que implican combinar estrategias de supervivencia, de negociación con la normativa y las reglas neoliberales, pero al mismo tiempo cómo hay ahí una capacidad de confrontación y de lucha
que no permite tener la conclusión lineal y directa de una derrota de las subjetividades populares. Bueno, ese fragmentito un poco eso, ¿no? Como para ampliar algunas cosas que aparecen en el libro. Vieron que siempre el registro del libro es como un poco más, eh, no sé si abstracto, pero bueno, se da la posibilidad de complejizar los conceptos en otro nivel. Un poco está más concretita la propuesta de Gago. No sé qué les parece, pero digo, a mí me parece interesante como ¿Te pasa una esta pregunta? ambigüedad que ella intenta. Sí, Orly, sí, dale, para todos, eso. Sí, porque no me quedó claro lo de la propiedad. ¿Cuál es el concepto? O la crítica o el análisis. Ella lo que trae ahí, para mí, esto pensándolo con vos, en voz alta, pero o lo que entiendo es que una visión totalizante del neoliberalismo, que digamos no considere que esas subjetividades que se despliegan en condiciones neoliberales también están disputando de alguna manera ese entendimiento de esas condiciones e incluso habilitando otras formas de armar trama social, ¿no? O sea, ella lo que dice es, bueno, ojo, no caer en esta idea de una derrota de las subjetividades subalternas. Es decir, estas subjetividades que se elaboran en condiciones neoliberales, no solo, estas subjetividades populares, ¿no? No solo acatan la norma, sino que también la disputan, la tensan, la hacen entrar en conflicto. Yo lo que entiendo es que ella dice, no ver este lado B o este reverso esta subjetividad neoliberal es aceptar prácticamente que no hay posibilidad de elaborar otra cosa, ¿no? Que no hay salida. Entonces ahí ella recupera esta idea, que evidentemente es un poco una discusión de época, de peruano, de que, bueno, lo que hay que reconocer es que la subjetividad popular, el deseo es ser propietaria. Esto un poco me parece que viene a cuenta de lo que se llama el realismo neoliberal. Es decir, che, bueno, ¿para qué vamos a hablar de comunidad? ¿Para qué vamos a hablar de sociedad? Si la gente hoy lo que quiere es ser propietaria, ganar guita, ¿no? Ser exitoso en términos materiales y ya. ¿Para qué vamos a estar discutiendo otras cosas si esto es lo que está demostrando la realidad, ¿no? O sea, vos con cualquier persona que hablas, su fundamental deseo es, no sé, eso, como que tener más guita, ser propietario, ¿no? Entonces, como que ella dice, aceptar que en esta elaboración de subjetividades neoliberales no existe un reverso que disputa esa noción, es decir, bueno, listo, ya está, no hay más que hacer. Total, al fin y al cabo, el mundo se maneja por guita, todos quieren, digamos, todos acatan de alguna manera el deseo de propiedad privada, en esa clave neoliberal, ya está, ¿qué vamos a discutir? Siento que lo está poniendo, por lo menos a mí, esa es mi lectura, y si alguno interpretó otra cosa, lo Yo puede te sumar. agregaría, Augusto, a lo que vos dijiste, que otro, no sé, no sé cómo decirlo, otra cosa es la idea de ganar plata sin trabajar. Por ejemplo. No, Ahí me Y parece la clave, fortalecer. ¿no? creo que pone en Para tensión el la concepto frase, perdón, creo que pone en tensión el concepto de propiedad privada, porque la propiedad comunitaria no existe en los estados-nación modernos. Eh, y sin duda que la gente tonta no es y arma sus estrategias para poder desplegar la vida. Digamos, a ver, parece una soncera, pero las viviendas sociales que se entregaron en Avellaneda hace poco empezaron a entregarle las escrituras, que a la familia le sirve para tomar un crédito, para ayudar a otro en salirle de garante para que pueda alquilar, que no son cosas menores, pero son dentro de las reglas del juego ¿no? planteadas por el capitalismo o el neoliberalismo o el nombre que le quieras poner, digamos, es así. Digamos, ahora, lo demás tampoco hay que romantizarlo, digamos, la propiedad comunitaria también incluye democratizar la sociedad, pero la gente tonta no es, despliega la vida como puede. Y en los barrios populares, eh, los tipos ves que ponen una casa arriba de la otra y es admirable que no se caiga, digamos.
y siguen, y Y yo, siguen. yo, no entiendo por qué el deseo de tener una vivienda propia se lo endilgan a que pueda tener una connotación neoliberal. No, Porque está para mí dentro de los está dentro de las condiciones, digamos, el propietariado es una de las condiciones de la modernidad. No hay no hay un concepto de una comunidad organizada desde fuera de lo que es la singularidad o el individualismo de cada uno. No lo pero, niega. pero ¿y qué tiene de malo querer No, tener no mi estoy propia casa moralizando, y pintarla del color que yo quiera? no estoy moralizando, estoy escribiendo. No, ¿Eh? no estoy moralizando, estoy escribiendo. Perdón, yo creo que hay un límite acá, o sea, de hecho, tierra, techo y trabajo implica el concepto, está dentro de los derechos humanos de hoy, que cada uno tenga Sí, una propiedad. Yo creo que acá el peligro viene cuando decíamos que Lula, por ejemplo, a través de la evolución que se daba en la gente que cada vez iba adquiriendo más cosas, y entonces después votaba incluso en contra porque tenía más derechos. Yo creo que a ese es el peligro. No es que Claro. la gente vaya teniendo más, sino que con esos derechos que tiene, crea que el enemigo es el que menos tiene. Digo, ahí hay un límite medio dificultoso de la cosa, ¿no? Me parece que pasa por ahí la cuestión. Y En si sí. contra de los ponemos en planetas. tensión, y si ponemos en tensión propiedad individual, propiedad comunitaria. Estás Para afiladito, Entiendo, Marcelo, hoy, ¿eh? está. y para, Me y parece que para está qué Creo que bueno. hay quiero. variantes, ¿no? Creo que hay unas cuantas variantes posibles de eso. Y no sé, Orlando fue el último que habló, perdón, el que María, dijo poner en tensión. ¿Quién Marcelo, no, dijo poner? Marcelo, Marcelo. Marce, Marcelo. Yo creo que esa tensión ya está desde hace mucho, estaba planteada en nuestra Constitución del 49, donde de algún modo se reconocía la propiedad comunitaria, sobre todo para pueblos originarios que la tienen incorporada, que debe ser así, y que reiteradamente el Estado Nacional y el resto de la sociedad, actuando desde otras organizaciones, han desconocido parte de las críticas que le hicieron a Milagro Sala. Entonces, y si miramos en otros lugares del mundo, eh, no es exactamente propiedad comunitaria, sino como dijiste vos, viviendas sociales o algo así, dijiste, Folaco. Por ejemplo, Alemania generó toda, como había tenido una crisis de habitación muy grande, generó toda una serie de viviendas que pertenecen al Estado, o sea, son de la comunidad, y se entregan a las personas que las necesitan. Que las No prestan. recuerdo ahora exactamente de dónde era el otro caso, donde el cual el entregar la propiedad y que tuvieran el uso y usufructo durante toda su vida no implicaba valor de herencia, que eso es lo que sí implica la propiedad. Y el cuestionamiento de la propiedad me Eso es en parece Suecia. que tiene que ver con el abuso, es decir, con que uno tenga 50 casas y el otro no tenga ninguno. No sé, claro. algunas cosas para Sí, pensar nada más, ¿eh? No digo que una cosa sea la más válida que otra. Yo le pediría a Y Marcelo que desarrolle cuál sería su concepto de propiedad comunitaria. No, no tengo idea. Es algo para construir. me Si encantó, que, Marcelo, me y, encantó. Hubo un proyecto durante el gobierno de Alberto, que no sé si se llegó a escribir en papel, pero por lo menos se verbalizó de para los jubilados, todos los jubilados podían tener su casa hasta que el matrimonio Exacto. fallecía y le quedaba otro. Y me parece que eso es propiedad, por ejemplo, en ese aspecto muy restringido. ¿Está bien? Sí, está la- bien. Está bien, eh, Ale, es una, pero que acá no se aplicó al final, ¿eh? Eso que vos estás recordando es lo que yo Está comenté recién, bien, está no bien, se aplicó. está bien, sí, No, sí. bueno, a mí pero me Igual parece una yo lo cosa dije, que creo me que hizo fui claro, lo pensar. dije, no sé, ni siquiera sé si se volcó en papel, dije eso. Sí.
Pero como A mí idea es me buena, parece que Marian. esa, Ale, ¿Cómo? Sumo algo, te pasamos la sumo palabra. algo. No, 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 Sí. no. Que Diana, poné la cara, porque así ves a los demás. Vos no Sí. ves cuando están Diana, hablando que no tienen te el vemos, cuadradito así que... amarillo. Anaí, estoy limpiando la casa y haciendo Me la cama, Ah, así que encanta. cada bueno, vez que pero me muevo voy con mirá, el celular en la mano, ¿entendés? Por eso. Entonces ahora, por ejemplo, lo tengo tirado en la cama mientras la termino de hacer. Por eso no tengo la imagen. pero tenés que Felicito a No, Anaí. tenerla para saber quién no es habla. no es por cobardía. No, quería Nada más sumar lejos, algo, ahí se Orlando, me nada más escucha. lejos. Me hago cargo de lo que digo. Pero bueno, lo que decía Alejandro sí es una buena variante, porque eso sí es asegurar la vivienda a todos los que lo necesiten y que no signifique que va a lucrar y ni siquiera que sea herencia o que se puedan acumular. Eso es una buena Sí. variante. Bueno, ahí Ahí, también Orly, Gago introduce otro concepto que en lugar de ciudadanos, el consumidor y lo de pertenecer, y cómo el Estado, a raíz de los planes, le ofreció a los subalternos que cobraban por tarjeta la posibilidad también de poder generar algunos pedidos, préstamos y algunas operaciones que antes no había podido hacer y que ¿quién las agarró? Mercado Pago y la tarjeta naranja. Ni Hay hablar. toda una finalización ahí por abajo con Y el los tema de la narcos, tarjeta naranja que es terrible. Anaí, y Eh, los sí. narcos, porque cuando vos no tenés un trabajo registrado y no podés garantizar que esa plata la vas a devolver, aparecen las economías informales. Y ahí es donde el Estado lo forman los ilegales, digamos, no sé si los narcos solamente. Digamos, y eh, aporto dos cosas que me parece que de Yusuf no dijeron nada, ¿no? ¿De Yusuf qué? creo que fue Yusuf, economista que financió, que organizó un sistema de financiación para las zonas altamente pobres, o sea, en los lugares más desheredados, digamos, en el cual se organizaban los grupos de mujeres, se hacían, o sea, préstamos de baja cantidad y de cuotas mínimas que les permitían resolver algunas situaciones. Ese era un sistema que funcionó muy bien, no sé si sigue estando, y que era, capaz que me equivoco, que no fue la India, pero fue en un país cercano de ahí, de esa zona. Y el otro tema que no sé si todos conocen, que la cuenta DNI salió premiada, creo que el premio lo recibió en noviembre, fin de noviembre más o menos del 2022, como la solución financiera, mejor solución financiera en época de la pandemia. Lo que pasa es que la cuenta de DNI no tiene tarjeta, que es lo que ustedes decían que la tarjeta la podía, le servía para otras cosas además, ¿no? Pero es tampoco. interesante ver cómo, Ahora, digamos, la Ahora más. creatividad permite encontrar soluciones, porque la tarjeta ¿Cómo de es DNI fue, capturada? ¿Cómo es capturada también por el neoliberalismo? Porque la tarjeta naranja lo captura. Sí. la Perdón, tarjeta, Marisa, Diana, vos te referías al proyecto Banco de los Pobres que se implementó en India. Creo que quien lo organizó fue Yunus. Ya está plumereando, no te escucho. Por- Sí, me parece que sí, ¿eh? Que es lo que Sí, después, el antecesor de los microcréditos. sí, sí. Alejandro quiere acá por una comunidad multiespecie. No sé, dice. No sé, yo veo en los subalternos que el tema con las subespecies es una lucha por la vida también. Volvamos a Gago, Augusto. sí. No, igual me parece, ahí se escucha, ¿no? Siento que está como medio grabado, me dicen. Siento que estuvo bueno la observación que trae ahí Orlando y que disparó un poco, que llegamos aquí hasta esta cuenta de DNI. Porque para mí es lo que pone en tensión Gabo en cuanto a leer la ambigüedad de esas subjetividades, ¿no?
que, por un lado, esto que dice Orlando, hay un deseo que tenemos todos de tener nuestra casa, ¿no? O sea, poder tener una mínima tranquilidad en la cual se puede desplegar la vida cotidianamente. Siento que la discusión ahí es si ese deseo es interpretado en clave de una lógica de competencia de mercado, entonces es decir, bueno, ahí arreglate como puedas, en el mercado existe la posibilidad de que vos tengas una casa, si te esforzás, existe para todos, o, como recién nombraban en los ejemplos que se iban poniendo, que me parece interesante, es pensar la propiedad como un derecho, o como el acceso, como un derecho que, si se quiere, democratizado para todos, ¿no? O por lo menos la posibilidad de acceso a eso que podríamos llamar, en este caso, no sé, una propiedad en cuanto a una vivienda. Me parece que en esa ambigüedad se juega la posibilidad de hacer una lectura no purista de ninguna opción, porque en la realidad se juega el deseo personal con la posibilidad de que eso se pueda leer en clave de derecho o en clave de lógica de mercado. Que te dice, bueno, vos sos libre, si no lo conseguís, será una cuestión, digo, Tuya. de defecto personal en el mejor de los casos, ¿no? Digamos, de no esfuerzo. Me parece que ahí se juega una dinámica que es interesante. Y otra cosa que quería sumar y que quizá antes de cerrar podríamos también ver otro fragmentito de Gago es esto que se introdujo en cuanto a la financiarización de la vida popular. Yo siento que ahí, lo traía Anaí, hay una clave, porque Anaí decía, bueno, tarjeta naranja captura, ¿no? ¿Qué es lo que captura tarjeta naranja? Es la pregunta. Y en Sí, sí. algún punto, la hipótesis o la respuesta que ensaya Gago es un poco que este deseo de posibilidad de progreso, si se quiere, que está alojado en todo, progreso, digo, o mejora, ¿no? Entonces, como que digo, el dispositivo financiero hace una interpretación de eso en clave personal y ofrece una salida individualizante, ¿no? Eso me parece que es la clave, y dice Gago que los dispositivos financieros lograron hacer una lectura de ese esfuerzo individual, vamos a llamarlo así, que hay como para poder, no sé, lograr determinados objetivos que uno se propone o determinadas cuestiones que están ponderadas socialmente, como, no sé, la proyección de un deseo y demás. Entonces me parece que ahí está bueno porque es una clave de lectura interesante para pensar qué es lo que captura ese dispositivo financiero. Y también cómo en esa captura hace un ejercicio de extractivismo del valor que se genera en la propia reproducción de la vida social. Yo me gustaría poner ahí un fragmentito de Gago y con esto ahí terminar como ahí, porque me parece que ya acabamos esta dimensión y ahí vamos con el último fragmento y dedicamos un rato ahí al intercambio. Eh, bueno. Esperen que no le puse para compartir sonido. Parece. Que entendí, que cómo, cómo se manifiesta ese aprovecharse de estas entidades, ¿no? Está muy buena pregunta, porque efectivamente yo lo que leo es que a través del dispositivo de la deuda, ¿no? Que es un dispositivo concreto en el que podemos pensar las finanzas, porque es un dispositivo que nos permite entender cómo captura fuerza de trabajo, ¿no? Como potencia viva, cómo captura economías que aparentemente están desregladas o no están asalariadas, entonces incluso muchas veces no son reconocidas como economías productivas, pero sí a través de la deuda podemos ver que sí, esas personas no reconocidas como trabajadores y trabajadoras, pero sí capaces de ser sujetos de crédito, ¿no? Son endeudadas, es porque las finanzas sí tienen una capacidad de leer ahí una capacidad de pago, que no es ni más ni menos que leer fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, lo que me parece que hacen las finanzas es esto, tener una habilidad para reconocer la heterogeneidad de lo que significa el mundo de trabajo hoy, ¿no? Para endeudar a sujetos, sujetas que aparentemente no califican como trabajadores y trabajadoras, que no tienen un salario llamado formal o para demostrar, ¿no? La estabilidad de ingresos y por lo tanto acceder a un crédito, y que sin embargo
el código financiero lo que es un código que es capaz de leer una productividad, una fuerza de trabajo heterogénea, ¿no? Pero con capacidad de pago, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hoy lo que se llama obligación financiera, que es lo que vos asumís en términos legales cuando asumís una deuda, lo que está haciendo es ser el rector, como el comando o el mando del capital, de una fuerza de trabajo cada vez, como te decía, más heterogénea y más desreglada, ¿no? Entonces, cuando se dice, bueno, que hoy a las economías informalizadas no se entiende quién las explota porque no tienen patrón, entonces a la vez son autoemprendedores, ¿no? Entonces, realmente es fuerza de trabajo, habría explotación. Bueno, para mí lo que es importante hoy analizar es cómo las finanzas están funcionando como patrón, ¿no? Como dinámica de explotación de esa fuerza de trabajo. Entonces, en nuestros países, digamos, donde el nivel de informalización del trabajo es tan alto, o es generalizado, podríamos decir, o que incluso siendo asalariada tenés un nivel de precariedad cada vez más extendido, bueno, la capacidad de explotación financiera que tiene un dispositivo como la deuda, ¿no? Y cómo eso se ha expandido en la pandemia, que es lo que estuvimos analizando, el boom de las plataformas digitales financieras, ¿no? Las billeteras virtuales, es decir, todo ese universo que es una complejización del mundo financiero y que es una proliferación, ¿no? De ofertas de deuda, supuestamente a poblaciones endeudadas, ya endeudadas, precarizadas, informalizadas, en general, según nuestro trabajo empírico, con una carga de trabajo reproductivo no remunerado enorme. Entonces, eso lo que hace es que tengamos que pensar en qué sentido cuando se habla de un capitalismo financierizado. No es solo el capitalismo que podemos leer en el mercado de bolsas y qué pasó con el banco de Silicon Valley, sino también entender cómo el capitalismo financierizado se expresa a nivel de explotación de esta fuerza de trabajo y de reordenamiento de la reproducción social. Bueno, ahí. Perdón, una sola pregunta que me interesa fundamental de esto. Esto quiere, a raíz de también de algo que se hablaba ayer, ¿quiere decir que el sector financiero también se apropia de plusvalía? Al apropiarse de esa fuerza de trabajo. Entonces ya salimos del paradigma de que el único que genera plusvalía es la producción, Eso ¿no? lo dijo Marx, ya, María. No, no, pero De- ayer lo Marx, cuestionaba Alberto. Marx hablaba de la fórmula D más D, Igual, dinero que perdónale, genera ahí dinero. realmente creo que es para sumar que esa plusvalía se genera en la reproducción de la vida cotidiana. Es verdad, o sea, sale de la lógica de un plusvalor generado En clásicamente la en la producción, industria, que en digamos, la fue producción. lo que bien leyó Marx, claro, en la esfera de la producción industrial. Ella lo que está diciendo es, bueno, para la reproducción de la vida cotidiana hay fuerza de trabajo puesta en juego, que como digamos en ciertos niveles de precariedad e informalidad, nadie sabe Se bien corta, quién es el Augusto. Se mecanismo, el de cortó, la se deuda. cortó. Se Se cortó, cortó, Augusto. Guti. Saca la imagen, Ahí me Augusto. fui, ahí estoy. Sa- no, Sacá se la Orlando imagen. congela. no me quiere ver. Orlando no me quiere ver. Ahí está. Ahora se escucha, pero No No sé dónde perdemos se mucho cortó. igual, Augusto. ¿Eh? No perdemos mucho igual. Ahora sí, ¿no? Ahí va. Sí. sí. Era mi cara, no maché. Mira, yo que me había afeitado todo para la charla de hoy. Ahí volví, creo. Esperen que se me está tambaleando. Ahí volví, ¿no? Sí, Sí, sí. Bien. No, bueno, un poco lo que traía, me parece que está bueno lo que trae Ale, esto, pero claramente lo que acá hay es una vuelta de rosca más, en tanto y en cuanto ese plusvalor es generado en el seno de la propia reproducción de la vida material cotidiana, y siento que lo que trae Gago como hipótesis
a la pregunta de, bueno, ¿quién se está al fin y al cabo apropiando de ese excedente? Porque, digamos, en el marco de una economía precarizada, informal, esto que ella dice, bueno, yo soy mi propio emprendedor, entonces no hay un patrón que en términos clásicos del marxismo sea el que se apropia de ese excedente. Ella dice, al fin y al cabo, parece que quienes están apropiando de esa fuerza de trabajo o del valor que esa fuerza de trabajo genera son los dispositivos financieros. ¿Y cuál es el mecanismo de apropiación? La deuda. Eso me parece que a mí me gustó como hipótesis para seguir laburando, yo no lo había pensado de esa manera, porque claro, trae al mundo financiero eh, al llano, ¿no? O sea, cómo opera en el territorio más allá del mundo financiero en las grandes ligas, cómo se juega en una lógica de endeudamiento, que esto ella no lo dice acá, pero hay otro laburo que es interesante cómo lo labura, que está destinado, un endeudamiento que se destina a la reproducción de la vida cotidiana. Es decir, hoy la gente, mucha gente de los sectores populares, se endeuda para pagar alquiler, se endeuda para comprar comida, para comprar útiles a los pibes. ¿Y cuál es el respaldo de esa deuda que se toma? Dice Gago, que esos dispositivos financieros leen que hay una capacidad de pago. Y esa capacidad de pago, obviamente que en esos cuerpos donde cae la deuda, va a requerir una cantidad de estrategias inmensas para poder llegar a pagar esa deuda que fue tomada y que a la vez hace de dinámica de extracción de ese valor que se genera constantemente. Y que es una deuda, o sea, es una rueda que no para y que encima, en este contexto, a la vez tiene como ese escenario una deuda que también el Estado argentino contrae con grandes acreedores externos, ¿no? Entonces, ahí hay como una doble profundización de una deuda que recae en los cuerpos precarizados con mucha mayor violencia. Nada, eso digo, lo comparto porque me parece que es una hipótesis que está buena para pensar porque eso implica una dinámica social en sí y también la producción de un tipo de subjetividad endeudada, ¿no? Y que tiene que hacer una cantidad de gestiones cotidianas para poder mantener esa rueda de endeudamiento que al fin y al cabo es la que le permite sostener la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mayor precariedad, a mayor endeudamiento, mayor choreo de rentabilidad de estos dispositivos financieros que incluso en muchas situaciones no tienen una regulación del Estado clara, ¿no? Por eso ya nombra a billeteras financieras y de ciertos dispositivos que se profundizaron en la pandemia y que hoy hasta tienen forma de juego, ¿no? Digo, si pensamos en las apuestas, que también entran de alguna manera en ese mundo de lo financiero, que siempre está extrayendo valor desde el mecanismo de la deuda. Perdón, Bueno, yo y paso. yendo más a lo macro, es la misma deuda que tenemos nosotros como país con el Fondo Monetario Internacional. También tenemos posibilidad de pago. Ellos saben que pueden cobrar esa deuda. Y es la misma deuda que nos ahoga como país y que estamos pagando permanentemente, que se están llevando, digamos, las regalías, como decían antes, mediante los intereses que estamos pagando y nunca llegamos a pagar el capital. O sea, es exactamente lo mismo que nos pasa al país en vez de a los individuos, ¿no? Y todavía no se hizo la reforma laboral que están pidiendo y la reforma jubilatoria. Ganar plata sin trabajar, el capital financiero sin producir nada gana plata, ya no es necesario Obvio, producir bienes. obvio, y es lo que te ahoga. Todo a través de especulación también, ¿no? Como lo que había dicho María, que ya no se Así. saca de la productividad, sino a partir de poder especular. Y la financiarización es un modo de dominación, simple y claro. Perdón, en el medio habían estado hablando con el tema de cómo influía esto en la vida cotidiana. En la parada de colectivo, nada más, acá en el Metrobús, está lleno de cartelitos de oferta de créditos. Los créditos le dicen que son sin o con certificado laboral. Los que caen en esos créditos por lo general son jubilados, porque están ganando cero y no alcanzan a sostenerse, y personas que trabajan en negro.
Entonces terminan en una rueda que no calculan cuánto están pagando de intereses y demás, y después ni siquiera puede dejar el mal trabajo que tiene para buscar uno mejor. Eso por un lado. Y bueno, cuando me acuerde del otro lo digo. Sí, está bueno, como es un ejemplo claro, digamos, ¿no? De cómo yo quería ver acá, bueno, ahora cuando me abra la página, eh, Perdón, me acordé lo que me había olvidado. Por eso, en el gobierno de Cristina se sacó el tema del crédito a través del ANSES y se cayeron todas las empresas que estafaban a los jubilados. Dejaron de ofrecer esos créditos porque ya no los necesitaban, no tenían a quién pescar, porque con el crédito del ANSES tenía un interés razonable, lo pagaban directamente del sueldo, del salario y les quedaba dinero para vivir. Ahí, en ese momento, dejó de haber cartelitos, dejó de haber chicos repartiendo los volantitos en la puerta de los bancos, todo, se desapareció todo. Quiere decir que cuando desde el Estado vos haces una oferta razonable, neutralizás el negocio claro. de los que se manejan con la financiarización. Listo, Todos ahora los sí. gobiernos, todos los No, gobiernos buenísimo, está buenísimo. democráticos, excepto el de Néstor y Cristina, a través de las representaciones legislativas, reconocieron las deudas ilegales. Sí. Sí, pero pienso en esto que como también, digo, para pensar en esto que muchas veces nos convoca, ¿no? Digo, esto que parece meramente del plano de lo económico, cómo eso realmente repercute en nuestros modos de estar juntos, en nuestras subjetividades. Totalmente. Pues ahora estoy abriendo la página de Tarjeta Naranja, digo, para tener, porque me acordaba que había algunas Te cosas vas a ahí. sacar un crédito. No, y por ejemplo, digo, los cartelitos o las llamadas, ¿no? Dicen, bueno, por ejemplo, dice un préstamo para hacer lo que se te cante, por ejemplo, ¿no? Digo, Claro. ahí hay de vuelta una lectura muy clara de, che, vos podés hacer lo que se te cante con este préstamo, ¿no? No sé, otro de los botones dice, qué lindo poder cobrar a tu manera, ¿no? Entonces, bueno, lo del postnet. Bueno, después tiene un montón, hay un blog donde tiene un montón de tips de cómo hacer rendir tu plata, ¿no? Dice nuestro impacto positivo en las personas y en el planeta, ¿no? Pero me parece que ahí esa apelación como a ese deseo individual es claro, ¿no? En cuanto al dispositivo financiero. Y ahí me parece que está como o por lo menos no sé si está digo, pero hay como que elaborar una discusión. Porque por un lado te impone un realismo, decir, bueno, todos queremos satisfacer nuestros deseos materiales, pero bueno, a la vez es cómo poder pensar en simultáneo estrategias que colectivicen, si se quiere, ciertas situaciones, que pongan en términos en clave de derecho otras. Ahí me parece que hay como todo una cosa interesante. Y esto de la financiarización de la vida popular me parece como una de las hipótesis interesantes para poder pensar cuáles son las disputas que se van a ir dando y que también van a ir dándole forma a un neoliberalismo que ya es de plataforma, que digamos que ya llega de una manera mucho más rápida incluso a la vida cotidiana a través de dispositivos tecnológicos. Eh, bueno, no sé, pues, Y cómo eso nos pone, porque también pensando en este momento actual, cómo en eso nos pone a nosotros lo que pensamos en otra forma de economía y de derechos como los enemigos. Qué curioso todo esto, como les impedimos hacer eso, que como que les sacamos algo. Es impresionante cómo el mundo del trabajo formal es visto como un enemigo, un privilegiado, un aprovechador, eso lo han metido en la cabeza terriblemente. sí. Y un No último como una concepto, Carlos, te doy aspiración, la palabra, muy no cortito, como que una ella, aspiración, sino como el enemigo, sí. no, que un poco lo Sí, traía Mabel también, y ahí Carlos te doy la palabra, me parece que está bueno. Dice Gago que falta que en un laburo que estuvieron haciendo con Silvia Federici, a esto le pensaron un concepto que es el de colonización financiera de la reproducción social, ¿no? Y traía a Mabel un poco esta idea de la colonización, y me parece que está bueno, ¿no? Como digo, las finanzas avanzando en lugares claves de nuestra reproducción social, ¿no? Colonización financiera de la reproducción social. Perdón, Carlos, ahí te. ¿Puedo decir algo más? Un minutito.
También fíjense una cosa, que cada vez se están creando sistemas financieros para gente que no tenga trabajo formal. Por ejemplo, Mercado Pago o, como dijeron antes, tarjeta naranja, que no se fijan si uno tiene o no tiene un trabajo formal, sino que te agarran en ese sistema que la mayoría quiere tener un sistema de pago y es más, hoy creo que hasta la panadería enfrente de mi casa trabaja con Mercado Pago, y todavía te dicen, me da intereses, o sea, hay una especie de Ganar engaño, plata. claro, claro. Carlos, No, lo que quería decir es que en cualquier momento las financieras ofrecen tipo la tarjeta naranja préstamos para apostar, ¿no? O para esto de, ahora hay muchos, antes era el broker, antes quiero decir en el macrismo, ahora son traders, ¿no? Este, no, y Augusto, vos habías subido un estado a WhatsApp que era en la Biblioteca Popular de Pueblo, daban unos cursos de cómo meterse en la bicicleta financiera prácticamente, ¿no? sí, una aclaración fundamental, porque yo ahora estoy acá en la Biblia Popular, eso era una propuesta que iban a hacer en la Casa de la Cultura, que es un espacio municipal. Canal 7 también lo hace, sí. Y en la Casa de la Claro. Cultura iba a haber una charla de, bueno, de esto, vos lo mencionaste recién, ahí, ¿cómo se llama? Trading, ¿no? O sea, cómo entrar al Sí, mundo quieren financiero. meter en las escuelas. Sí, en las escuelas también se quiere proponer Claro, eso, se que quieren meter en incluya las como materia escuelas, sí, sí. educación financiera, que estamos como estamos porque no estamos educados financieramente. Las Eso es un cripto. puente. Ujú. Las escuelas también. Creo que en Eh, Capital hay, me parece, no sé si estoy equivocado, pero me parece que o hay un intento más ahí acentuado de incorporarla como una materia. Sí, hay un Educación eje, hay financiera. un eje Capital que, Federal en Buenos que se Aires, ¿no? puede desarrollar a partir de ahí, sí. Y Mm. en Sí, es el Capital. Pellegrini no le pero Y bueno, cuesta. a mí lo que me llama la atención es cómo los bueno, jóvenes también utilizan parte de ese capital para colocar como inversión, ¿no? Entonces, bueno, tengo un resto, me vienen a la mente los chicos de quinto año que hacen un kiosco para juntar plata para su fiesta, no ya para su viaje de egresados, eso quedó muy lejano. Bueno, colocan lo que no tienen que utilizar para reponer las golosinas y esas cosas en Mercado Pago, de semana a semana. claro. Ujú. Fíjense Nosotros, la rapidez que tiene todo, ¿no? O sea, esto va, bueno, desde la globalización, ¿no? El crecimiento así acelerado de las cosas. hay un conversatorio que hacen los jueves cada 15 días en el programa de Tonietti, que va de 10 a 12, que se llama Pone a los pibes. Y bueno, está coordinado por Tonietti y por Diego Stubo, y van tres o cuatro jóvenes. Y uno de los temas que ellos plantean es eso, lo que yo dije antes, ¿no? Que los jóvenes hay toda una tendencia de generar recursos sin trabajar, sin querer ir a trabajar. Ujú. Una pregunta. Uno podría pensar entonces que esta lógica de colonización financiera tiende a hacer desaparecer el trabajo formal para transformarnos a todos los trabajadores en informales y poder acceder a esta financiarización de la vida. Y un poco por la tecnología se Hay va a más dar en izquierda. naturalmente. Porque también hay un diálogo entre lo financiero y lo salarial, ¿no? Que incluso en la parte de población asalariada también requiere. Bueno, no siento que la lectura es más que ¿cómo se llama? De suplantar, sino de combinar, ¿no? De articular, logran como ir haciendo una lectura. Y claramente para mí sí lo que sucede es que a mayor precariedad e inestabilidad de la propia vida, estos mecanismos tienen mayor anclaje.
eso es lo complejo también, me parece que es necesario que los gobiernos populares, digo, las propuestas de política popular lean, ¿no? Porque ahí hay un factor que entra en juego, la dinámica del deseo con un territorio muy precario en el cual se puede desplegar ese deseo, ¿no? Entonces, siento que las finanzas lo que hacen ahí es entrar, imprimir su lógica. Y, digo, en esta clave también mucho más de la macropolítica que hace de esta lectura de Gago, la pregunta es quién se está quedando con todo ese valor que produce la propia necesidad de sostener esa deuda o ese nivel de endeudamiento, ¿no? Y ahí está la discusión con estos También dispositivos es una financieros. forma de captar a la juventud porque son los que están más en las redes sociales, los que manejan más la tecnología. Entonces es una forma también de capturarlos, ¿no? Sí, pero y también creo que es interesante Fueran prestar del atención. mercado. Es rescatarlos a todos los que van quedando excluidos del mercado, es como tiran un puente y los rescatan otra Sí, vez sí, hacia sí, la sí. valorización financiera. Sí, es como que Sí, siempre hay algo que exprimir un poquito más. Lo que me Mm, parece que es importante ahí ver es que esa lógica de endeudamiento recae de manera desigual en los cuerpos, porque no es lo mismo, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Eh, que tu vida esté sostenida sobre un suelo de extrema precariedad, que, bueno, tener cierto respaldo para ir cubriendo esas lógicas de endeudamiento. Entonces, ahí me parece que se pone hasta incluso más violenta la lógica, ¿no? Porque digo, es ir al extremo de explotar y exprimir de las vidas todo lo que pueda ser redituable en términos financieros. Ahí Cago trae después otro concepto que ella dice, bueno, en esta intensificación de esta colonización financiera más la intensificación del extractivismo, ¿no? Que es la lógica de alguna manera que predomina en esta relación, lo que hay de alguna manera es, ella dice, una guerra en la reproducción social, ¿no? O sea, como que lo piensa en términos bélicos, ¿no? Porque digo, lo que se está produciendo es, bueno, ¿contra qué cuerpos también el capital está declarando una guerra permanente, ¿no? Y cómo es necesario tomar posición ahí para poner un freno, ¿no? No, digo, cosas que pienso. Creo que primero quedó reconocer que clarito. existen, porque nuestro discurso con la columna vertebral, dale con eso, y se olvida de la otra mitad. Sí, sí, creo que es interesante. Suena medio bélico, pero reconocer la ¿No? guerra implica tomar posición también, ¿no? Y ver cómo podemos también a la vez, bueno, no sé, poner en disputa esos dispositivos financieros que no paran de, bueno, Perdón, Anaí, ¿no? Pero creo que la columna vertebral no tiene representatividad ya en estos tiempos. Bueno, Prácticamente se quedó sin afiliados o asociados y además no se le escucha la voz. Entonces, no hay representación de parte de ellos a ningún nivel. no un sé, por pas- ahí no solo un tema de representación. Creo que es otra lógica, como que hay dos mundos separados y, y no Bueno, los podemos pero no unir. defienden al trabajo ni al trabajador, no defienden nada. No te Entonces, creas, algunos sindicatos grandes, bien calladitos que están también los trabajadores. bueno, sí. Creo que además Empezamos a ser todos. ¿Cómo? No, ¿cómo? que- creo que además hay un pensamiento mágico en esto de lo financiero. Y lo hablábamos ayer mejor dicho, lo mencionaba Norberto, el profe de economía. Siempre la riqueza es producción del trabajo humano. No hay otra fuente de producción de riqueza, pero no es una cuestión teórica, no, es una realidad. Y hay un pensamiento mágico instalado no solamente en los más vulnerados, en una gran parte de la sociedad, que es posible la generación de dinero, de riqueza, a partir del dinero, ¿no? Y eso no es así. Siempre hay un fondo, la fuente real siempre es lo concreto. está buenísimo eso, Orly, porque es verdad, es un mito. Y acá esto un poco lo demuestra, ¿no? Esta lógica de endeudamiento por abajo. Realmente hay cuerpos que sostienen una gestión cotidiana de millones de laburos, de formas de ingreso,
para sostener ese nivel de endeudamiento. Entonces, al fin y al cabo, lo que termina produciendo esa riqueza es el propio cuerpo puesto en función de eso, ¿no? Lo que pasa que creo que está equivocado el concepto, porque es la producción de bienes y servicios la riqueza. Y de ahí deviene el dinero, digamos. Acá se propone como producción de dinero, como producción de riqueza, ¿no? Son bienes y servicios. Bueno, compa, siendo 12:42, creo que está bien Sí, que hasta aquí lleguemos.